Bueno, pues lo primero que encontraremos es un prólogo de Rafael Chirves, que en la versión anterior no existía, que él ha hecho con muchísima generosidad y aportando una lectura completamente nueva para mí del libro, que es la que relaciona la lección de anatomía como novela autobiográfica y novela de aprendizaje con la novela picaresca, lo cual me ha parecido esto solo se le podía haber ocurrido a Rafael Chirves, yo creo. Luego el lector va a encontrar también una distribución diferente de los materiales, algunos capítulos han cambiado de lugar y además pues la materia narrativa se distribuye en 3 bloques, uno primero que corresponde a la época de la niñez y que se llama Vallar el jardín, el segundo, Los gusanos de seda, que habla de la época de las transformaciones del cuerpo, la pubertad, la primera regla y todas estas guarrerías. Y luego un tercer bloque, titulado Desnudo, que habla de la época de la juventud y el comienzo de la madurez. Además de todo esto, yo creo que lo más importante es que en esta nueva lección yo, pues de alguna manera, cumplo con cuentas de amor que tenía pendientes, porque en esta novela se trata de construir el retrato de una identidad femenina a través de sus relaciones con otras mujeres. Entonces, había una mujer fundamental en mi vida que faltaba, que es mi amiga Claudia Fernández, que fue compañera mía en la universidad donde trabajábamos las dos. Y Claudia es un poco el personaje que me sirve para hablar de una orilla y de otra orilla del océano y de esas mujeres que, a diferencia de la narradora, protagonista y personaje de la lección de anatomía, son valientes para desarraigarse y para crear afectos nuevos en cada sitio al que van, ¿no? Y esto, por comparación, ya os digo, con el personaje narrador, pues está muy bien, porque el personaje narrador de esta novela es bastante paleto, bastante endogámico y bastante apegado a sus afectos. Bueno, pues en este tramo, en primer lugar, yo creo que he aprendido a escribir novelas de detectives, que no pensé que yo jamás en la vida fuera a escribir novelas de detectives, y he escrito 2 novelas de detectives que yo creo que son bastante peculiares, protagonizadas por un detective homosexual que se llama Arturo Zarco. Y luego, por otra parte, fíjate, al hilo de la lección de anatomía salió otra novela, que fue Daniela Astor y la caja negra, que sin ser una novela autobiográfica, porque Daniela Astor no lo es, pues de algún modo sirvió para completar una idea que sí que estaba en la lección de anatomía en un capítulo nada más, que es cómo la realidad se relaciona con sus representaciones, ¿no? Entonces, en la lección de anatomía es muy importante cómo unas realidades se relacionan con otras y las realidades son tan tremendamente reales que dan lugar a una novela autobiográfica. En el caso de Daniela Astor y la caja negra, lo importante, como te decía, es cómo se relaciona la realidad con sus representaciones. Una niña a finales de la década de los 70, con las musas del destape, con las actrices aquellas famosas de la transición, y entonces da lugar a otro tipo de novela completamente diferente, donde se contrapuntea un poco una novela de infancia completamente ficticia con un falso documental. Entonces yo creo que en estos años he aprendido a trabajar con distintos géneros y por otra parte, pues eso también es un poco indicativo de que si yo hago siempre lo mismo me aburro como una ostra. Pues yo siempre digo que suelo escribir de las cosas que me duelen, y es verdad, yo suelo escribir de las cosas que me duelen. Y suelo escribir mucho mirando alrededor. Entonces, por ejemplo, las novelas de detectives surgen de una sensación que tengo yo respecto al campo literario, al campo cultural, donde me doy cuenta de que las novelas de detectives y las novelas negras en general son un poco un pretexto para los lectores más o menos progresistas, para que nos lavemos la conciencia, no decir, leo novela negra, ya, pues con esto ya tengo un poco ganado el cielo, soy una persona consecuente, responsable, ética. Entonces, yo me doy cuenta de que eso no es así en la medida en la que en las novelas negras muchas veces lo que se hacen son repetir esquemas muy fijos, muy codificados, que al lector siempre lo colocan en la misma posición de comodidad, no hay ningún riesgo. Entonces, como yo intento escribir novelas intrépidas, también pido lectores intrépidos. Entonces, en el caso de las novelas de detectives fue eso, ¿no? Reflejar
la violencia del sistema, pero también ver cómo la violencia del sistema se proyecta en unos esquemas retóricos narrativos complacientes, que en este caso son los de una parte bastante importante de las novelas negras. Pero ya te digo que en general yo siempre escribo mirando alrededor. Yo creo que los escritores, más allá de tener aptitudes lingüísticas, los escritores lo que tienen que hacer básicamente es saber mirar. Saber mirar y, como diría Francis Bacon, no solamente mirar, sino ver. Yo estoy absolutamente segura, o sea, yo estoy absolutamente segura de que eso que nosotros llamamos nuestra vida interior, nuestra identidad, es más que nada una construcción que tiene que ver con nuestras relaciones con los demás, ¿no? Si hay una peculiaridad, yo creo, en la lección de anatomía como novela autobiográfica, es que no es una novela autobiográfica escrita de una manera, si me permitís el adverbio, masturbatoriamente escrita u onanistamente escrita, sino que es una novela donde se intenta un poco desmontar el tópico de que la identidad y la intimidad son lo mismo. A mí lo que me importa en la lección de anatomía es retratar por qué yo soy la persona que soy, por qué he nacido en la generación en la que he nacido, en la clase social en la que he nacido y por qué pertenezco al género al que pertenezco, ¿no? Entonces es una indagación sobre la identidad como una construcción que tiene que ver con lo común, con los espacios comunes, con el contacto con la comunidad. Yo no quería hacer de ninguna manera una autobiografía de escritor excéntrico, que por otra parte me cargan bastante. Hombre, yo creo que sí, yo creo que tomarse las cosas siempre con un poquito de sentido del humor, aunque el sentido del humor pueda ser la cosa más biliosa y más agresiva del mundo, es necesario tanto para la vida como para la literatura. A mí en la lección de anatomía el sentido del humor, el tratamiento del lenguaje y una figura retórica que nunca me acuerdo si se llama la parresia o la parresía, que consiste en decir cosas aparentemente ofensivas de alguien cuando en realidad le estás haciendo un elogio, es lo que me ha ayudado a un poco a sacar las anécdotas que se cuentan del espacio de lo obsceno y de lo impúdico, y de hacerlas, yo creo, interesantes para los lectores, ¿no? Que pueda ser interesante para el lector a través de ese tratamiento del lenguaje y a través de ese sentido del humor, pues que yo te hable de morfologías del pene a partir de un experimento que hice en mi infancia, o que te hable del primer pelo que sale en el pubis blanco de una niña, ¿no? Eso se consigue a través del sentido del humor y trabajo con la lengua en el sentido lingüístico del término. Yo creo que es que lo que ocurre es que tenemos una visión del compromiso muy restrictiva y falsa. Yo creo que todos los libros, todas las novelas, por el hecho de serlo, están adoptando un tipo de discurso, están adoptando un tipo de ideología. Entonces, aunque tú no quieras, intervienes en lo real, te estás comprometiendo con cosas. Lo que ocurre es que hay textos que lo hacen de una manera explícita y adoptando una posición militante que se identifica como tal en tanto en cuanto se aleja de lo que se llama la ideología dominante, y hay otros libros que desde una supuesta neutralidad, que casi siempre es falsa, lo que hacen es reproducir los esquemas más convencionales. Yo cada vez que me preguntan esto me acuerdo de una poeta de la posguerra española que se llamaba Ángela Figuera, que ella tiene muchos poemas muy agresivos hacia los poetas que en la época hablaban de las rosas. Y entonces ella decía que hablar de las rosas en una época de hambre, de huérfanos y de exilio, que también era una manera de comprometerse y de estar poniéndote de un lado y encima de una manera deshonesta, porque lo haces desde esa supuesta neutralidad de la que te decía antes. Entonces yo entiendo así el papel de intervención de la literatura en la sociedad.